Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido a su programa Justo en el Blanco. Mi nombre es el pastor Víctor Said y como siempre nos da muchísimo gusto de que nos esté acompañando, de que esté sintonizando por esta señal de televisión, y si usted también nos está escuchando por algún otro medio, pues le damos la más cordial bienvenida y estamos muy emocionados por lo que Dios va a hablar hoy, la palabra que Dios tiene para su corazón, para usted. No se vaya, quédese ahí donde está. Y hoy le he titulado a la predicación de este día: edifique su casa con sabiduría. Y a través del libro de Proverbios, en el capítulo 8 y 9, vamos a encontrar los fundamentos, las columnas, para que podamos edificar no solo nuestra casa espiritual, que es este templo del Espíritu Santo, sino aún la casa de Dios. Así es que vayamos y regresamos en un momento más. Miren, les voy a decir una cosa: se necesita sabiduría en todas las áreas. Si estaba platicando yo con unas personas el día de ayer, creo fue ayer, y estaban hablando sobre pues el tema que es casi de inevitable, ¿verdad? En una conversación, que es las próximas elecciones, los gobernantes, ¿verdad? Y dices, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Al final, ninguno de los candidatos que están postulados o que se van a postular o lo que sea, parecen convencer a la población, ¿verdad? Es que se necesita la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para poder gobernar. Y si hay un hombre o una mujer que está postulado o está pretendiendo alcanzar un puesto político, necesita, si tú me estás viendo, tú que me ves, si tú estás postulándote para un cargo político, el que sea, diputado, senador, presidente, lo que sea, yo te digo esta mañana, si tú no tienes la sabiduría de Dios, no vas a hacer nada. Vas a ser uno más de tantos que han pasado por esas sillas de gobierno, ¿verdad? Necesitamos la sabiduría de Dios. Toda la escritura, no, alguna parte de la escritura, no, la mitad de la escritura, el 10% de la escritura, el 5% de la escritura. Solo en temas espirituales la escritura la escribió. Dios escribió todo. De repente hay gente que dice, mira, bueno, en esta área de mi vida está bien, la Biblia dice cosas muy bonitas, yo creo que Dios lo hizo y que lo voy a obedecer, pero en esta otra área de mi vida, ahí sí no. Ahí sí no, ahí sí yo decido. Bueno, puedes hacerlo, pero estás ignorando la sabiduría de Dios, porque toda la escritura, dice aquí, toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La escritura, la palabra de Dios, tiene la sabiduría de Dios y nos va a ser útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia de Dios. Entonces necesitamos meternos en la palabra de Dios, hermanos. Necesitamos leer la Biblia. Por eso los animo a que compren su devocional, para que les ayude a leer la palabra de Dios. ¿Cuánto estás leyendo de la Biblia? ¿Cuánto tiempo dedicas para leer la palabra de Dios? ¿Nada más cada domingo? ¿Eres cadocho? Cada 8 días, ¿verdad? Nada más ya en la Biblia. ¿Y dónde la dejé? ¿Dónde la dejaste, mujer? Pues yo la dejé ahí, ¿verdad? Y está en el mismo lugar donde la dejaste que llegaste el domingo, con más telarañas y con más arañas, ¿verdad? Entonces necesitamos leer la palabra, porque es aquí que hay sabiduría de Dios. Porque con la palabra hizo el universo. No dice que cuando por los dichos de su boca se hicieron todas las cosas, y dijo hágase el sol, hágase la luna, y se hicieron. Lo que vemos y aún las que no vemos. Porque cuando Dios estaba creando todas las cosas, la sabiduría estaba al lado de él. Cuando Dios dijo hágase las lumbreras, no solo fueron hechas por el dicho de la boca de Dios. Ojo, cuando se hicieron las lumbreras no solamente fue por el dicho de la boca de Dios, sino que ya lo había diseñado en la sabiduría y le puso en el diseño lo que tenía que tener el sol, por ejemplo. O sea, así lo dijo, hágase las lumbreras. Pero antes de que lo dijera Dios, ya en la sabiduría de Dios, ya estaba el diseño de cómo iba a ser el sol. Ya sabía el Señor que iba a tener hidrógeno, ya sabía que iba a tener helio, oxígeno, carbono, silicio, hierro. Todo eso iba a contener el sol. Y en esa sabiduría Dios declara, hágase la lumbre, y ¡fum!, se hizo el sol. Y cada cosa que hizo el Señor ya lo tenía antes. Ya te sabía cómo ibas a ser tú.
Todo lo que tú eres ahora, Dios ya lo sabía. Tú no eres casualidad de Dios. En el pueblo de Dios, en el reino de Dios no hay casualidades. Por eso, como cristianos, dudamos de la creación hecha o la postura de la teoría que fue hecho todo por evolución. El Big Bang, una explosión cósmica, repentina, nadie la tenía planeada. Dios no es de sorpresas, Dios no es de casualidades, todo lo tiene planeado, porque es su sabiduría. Amén. Ay, imagínate que Dios que, ay, eso no lo tenía planeado y mira, pues no se ve tan mal. ¿Cuántos planetas salieron? Unos 9. Pudieron haber salido más, pero bueno, ya quedaron así ángeles, pues ni modo, hay que dejarlos así. ¿Ustedes creen que Dios va a actuar así? Dios no hay casualidades en Dios. Dios es sabio. Dios sabía cómo iba a estar esta galaxia, ¿verdad? Va a tener tantos planetas. En este planeta me va a placer a mí crear una vida, crearme a mí, ahí a mi semejanza, seres que sean como yo. Amén. Y cada cosa que contiene, cada cosa de su creación ya sabía el Señor. La sabiduría hizo el plano. Amén. La sabiduría hizo el plano y la palabra lo ejecutó. La sabiduría dijo, así va a ser el sol, va a tener helio, carbono, hierro, etcétera. Aquí está. Y cuando Dios dijo, por la palabra de Dios se ejecutó y se hizo manifiesto la lumbrera. Amén. De acuerdo a lo que pensé, eso hago. Eso es lo que hace el Señor. De acuerdo a lo que pensó Dios, eso hace. Dios no se le, ay, pues ya se me salió decir esto, pues ya que se haga. Él lo piensa primero. Por eso los domingos pasados estuvimos hablando de que cada uno es lo que piensa, ¿verdad? Lo que el hombre se pasa pensando que es, eso es. ¿Qué has estado pensando últimamente? ¿Qué cosas piensas? O cuando vas a hacer algo nada más te salen porque sí, las piensas primero, voy a ir a tal lado y luego hago esto, ¿o no? Sí. Espero que así sea, hermano. De repente que vayamos a pasar a alguien para todos, ¿dónde? No sé, pero ahorita vengo. Por eso vemos que hay tanta ciencia, hermanos, tanto conocimiento. O sea, no creas que todo esto es casualidad lo que vemos. Los grandes avances en la tecnología y en la ciencia es por la sabiduría de Dios. Dios es el que pone la sabiduría en los hombres. Luego, si tu Padre Celestial y mi Padre Celestial hizo todas las cosas con sabiduría, si yo siendo su hijo y todos los días estoy edificando algo, ¿cuántos de aquí están edificando algo? ¿Una familia, un negocio, una empresa, un proyecto, un sueño? ¿Sí lo estás edificando? Si nosotros estamos edificando algo, entonces lo podemos hacer con la sabiduría de Él, ¿o no? Si el Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, hizo todas las cosas con sabiduría de Él, y nosotros somos sus hijos, sus hijos amados, ¿tú no podrás edificar con la sabiduría de Dios? No los veo muy convencidos, hermanos. Convénzanme, hermanos. Pero no me griten. Entonces, si nosotros tenemos acceso como hijos de Dios, podemos entonces contar con la sabiduría de Dios. Amén. Ahora le voy a decir algo. Cuando nosotros no queremos consultar la sabiduría de Dios, no queremos echar mano a la sabiduría de Dios, entonces tomamos posturas como, mira, es que yo lo hago porque a mí me gusta hacerlo así. Entonces nos están gobernando las emociones. Nos gobiernan las emociones. Es que es mi color favorito. Es que esa es la forma que a mí me gusta. Es que así yo lo hago. Entonces tú estás siendo gobernado por tus emociones. Pero si todo eso tiene sabiduría, si eso no tiene sabiduría, esas formas de que tú resuelves la vida y tus problemas y estás edificando de acuerdo a lo que tú te parece bien, de acuerdo a lo que a ti te gusta, de acuerdo a como tú piensas que está bien, entonces no estás tomando en cuenta la sabiduría de Dios y estás edificando sobre la arena. Acuérdate que la predicación se llama edificando su casa con sabiduría. Si vieras que alguien está tratando de construir una casa a la orilla de la playa, ¿qué pensarías? Y dices, ¿qué está haciendo esta persona? Y pone a lo mejor un tabique y va por el otro y ya se lo llevó la ola. Y así lo ves que está toda la tarde. Y dices, oye, este hombre es insensato.
A veces hacemos así, hermanos. No, es que yo lo voy a hacer así, porque yo siento que así debe de ser. Y ahí vas. Y te ves como esa persona que está trayendo tabiquitos y que se está dando de vueltas y no avanzas. Y así está tu vida, como en un círculo. En cualquier asunto de tu vida. Deja de hacerlo a tu modo, deja de hacerlo a como tú piensas que está bien, deja de hacerlo porque así a ti te gusta. Comienza a pedirle la sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios, ven a mi vida y guíame para hacer las cosas como tú hiciste todo lo que yo veo, porque tú lo haces perfecto. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Cuando actuamos sin sabiduría de Dios, sino bajo el consejo de nosotros, bajo mi propio gusto, bajo mi propio razonamiento, yo te preguntaría, ¿qué haces? ¿Qué haces complaciéndote tanto a ti mismo? ¿Qué logras? ¿Y qué si tu deseo es perverso? ¿Qué si lo que tú piensas que tú deseas que se hagan las cosas como tú quieres que sean, qué tal si es perverso? ¿O no dice la Escritura que nuestro corazón es perverso, engañoso? Mi corazón es perverso y engañoso, hermanos. No porque yo sea el pastor, mi corazón sea diferente al tuyo. Me puede engañar mi corazón. Por eso necesito clamar al Señor: Señor, dame sabiduría para poder tomar decisiones para esta grey. Amén. Para la consejería, nos han estado llamando por teléfono. Ayer tomé una llamada, ayer que pasó el programa por el canal 6, una señora, me estuve con ella como hora y media aconsejándole, pero no le puedo aconsejar lo que yo pienso, lo que a mí me gusta. Le tengo que aconsejar la sabiduría, con la sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué tal si lo que tú estás pensando ahora en hacer o edificar una casa, ya sea una casa espiritual, una casa física, qué tal si tu deseo es perverso, hermano? ¿Y qué tal que si tu deseo está dañado? ¿Quién te dice que no está dañado tu deseo? Y que te va a llevar a fracasar y vas a invertir más los materiales. Y el resultado será para tristeza y para vergüenza. ¿Quién te dice si tu deseo no está dañado? Así no se edifica. Dile que está a tu lado: así no se edifica. ¿Sabe cómo se edifica? Se edifica para la gloria de Dios, para el cumplimiento de su propósito. Para eso se edifica la casa. Ahora vamos a entrar, solamente es la introducción que les di, porque estábamos analizando Proverbios 8, pero quiero que veamos las 7 columnas. Amén. Porque dice Proverbios 9:1. ¿Qué les dije que decía Proverbios 9:1? La sabiduría edificó su casa ¿con cuántas columnas? Con 7 columnas. Ponga su vista ahí en el 12, 8:12, ¿ya lo tiene? ¿Me va siguiendo? ¿Me está siguiendo con este mensaje? Fíjese cómo dice el 8:12. Dice: yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Entonces nuestra primera columna de esas 7 se llama cordura. Cordura, ¿verdad? Algunas definiciones sobre cordura es una palabra que quiere decir logro, resultado, algo que es productivo, algo que es exitoso. Es algo que tiene que decir logro, resultado, es algo que es exitoso. Eso significa la cordura. En algunas otras definiciones quiere decir prudencia, sano juicio, ¿verdad? Eso significa también la cordura. Y yo entiendo que, por ejemplo, si usted actúa con buen juicio, con sano juicio, usted actúa con prudencia, usted va a tener buenos resultados, usted va a tener éxito en lo que usted haga, cualquier cosa que usted haga. Mire, la cordura tiene una medida exacta. Cuando hay cordura, como le decía hace un momento, hay buenos resultados en lo que usted edifique.
Cualquier cosa que usted haga, por ejemplo, hablar o aconsejar, si usted no lo hace con cordura, usted va a fracasar. Yo me he fijado que en la construcción de casas, los que trabajan en una construcción normalmente se hacen de, ¿cómo se llaman? Metros, ¿va? Cintas para medir. Y no solamente miden muy bien, sino que todas las cosas que hacen lo hacen con una medida. Si van a poner una losa, lo hacen con ciertas medidas, cierto peso, ¿verdad? Todo está en función de medidas. Y la cordura es una medida para hacer o para actuar o para hablar. Entonces todo lo que hagamos necesita ser con cordura. Cuando usted va a hablar, que sean las palabras exactas, que no hable de más ni de menos, que hable las palabras que tienen que ser habladas con medida. Si usted va a aconsejar, tiene que hacerlo con cordura. Si uno mal aconseja, si uno no lo hace con cordura, con prudencia, entonces ese consejo va a ir al fracaso de esa persona. Necesitamos que una de esas columnas de esa casa que estemos edificando sea la cordura, la prudencia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? La cordura también habla de una justa medida para hacer las cosas. No, usted no puede decir, métele la columna ahí en medio. Ay, a ver cómo la acomodamos. Ahorita le trozamos y todo, ¿verdad? Tú métela. Pero oye, no va a caber. Tú a ver cómo le mochamos ahí abajo o le quitamos un poco arriba, pero la metemos. Así no es actuar con cordura. Se tiene que medir bien las cosas. ¿Sabes qué? Se necesita una de estas dimensiones, de este tamaño. Ese es el cordura. Tú habla a ver qué pasa, pues ya después vemos qué hacemos. Eso no es actuar con cordura. Tú ve, ya estando ahí, a ver qué se te ocurre y le dices. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese tipo de consejos? O a veces hasta lo hemos hecho. No, voy a ir y me va a escuchar. Me va a escuchar, va a ver quién soy yo. Eso es no actuar con cordura. Es meter la columna a la fuerza. Tú no vayas, tú ya deja de hacer las cosas, ya no hagas nada. Eso no es ser prudente. Es meter las cosas, meter este armazón de esta ventana a la fuerza. A ver qué pasa. Pues ahorita le mochamos aquí un poco de la columna. Le mochas la columna y se te cae la casa toda completa. Todo es con medida. A ver, voy a ir a hablar, pero ¿qué le voy a decir? Espíritu Santo de Dios, ayúdame. Sabiduría, ven y aconséjame. ¿Qué palabras? Porque a veces con una palabra que digas, ya la regaste todo. Le dices una palabra a esa persona y esa palabra es ofensiva para esa persona, se te acabó la conversación, hasta ahí se quedó. Es que tú siempre, ok, entonces ahí nos vemos. Para una vez que lo dijo, ya le dijiste que siempre, ya se estropeó tu conversación. No usaste la cordura, no usaste la prudencia, no edificaste con sabiduría y todo se echó a perder, todo se fue al fracaso. Necesitamos sabiduría, amén. No las emociones. Dios no es impulsivo. Ay, no, ahorita no, hay cordura en Dios, hay medida en Dios. 7 días, el día y la noche, las 4 estaciones, ¿verdad? El invierno, la primavera, el otoño. Dios es un Dios con cordura, con medida. Le puso límites a los mares y a los ríos. Amén. Híjole, hice esta casa y todo me quedó chueco. Se mete el agua por acá y luego le jalas acá y sale por allá. Y bueno, es un problema, porque no se hicieron las cosas con prudencia, con medida. Amén. Ok, pongámosles entonces cordura a todo lo que hagamos. Esa es la primera columna, ¿verdad? A ver, todos digan cordura. Cordura. No gordura, cordura. Con C de casa, cordura. Cordura. Ok, número 2, la segunda columna. Ve ahí usted en su Biblia el pasaje de Proverbios capítulo 8 versículo 13. ¿Ya lo tiene ahí con su vista? Versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino, y la boca perversa aborrezco. ¿Sí? Entonces nuestra segunda columna está ahí en ese versículo que dice el temor de ¿qué? De Jehová. Ya pusimos la primera columna, se llama cordura.
cordura, medida, prudencia, ¿verdad? La otra columna que vamos a poner, que yo creo que, ¿se acuerdan que les platiqué al principio que los judíos en el tiempo antiguo construían sus casas con 7 columnas? Y yo considero que la columna de en medio era la del temor de Dios. Esa era la columna más importante. Entonces, otra de las columnas se llama temor de Jehová, temor de Dios. Fíjese, vaya usted, póngale un dedito ahí en el capítulo 8, pero vaya a Proverbios capítulo 1. Lo leímos en la mañana, hace un momento. Proverbios capítulo 1, versículo 7. 1:7, ¿ya está ahí? Fíjese, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Usted quiere ser sabio? Tenga temor a Dios. Téngale temor a Jehová. Pero el temor a Jehová no es como tener miedo, ¿verdad? Sino es tenerle respeto y reverencia a las cosas de Dios, a los mandatos de Dios. Ese es tenerle temor a Jehová. Señor, yo temo tu mandato, tus estatutos. Quiero ser un hombre, una mujer temerosa de ti, ¿verdad? Entonces el temor, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Eso dice Proverbios 1:7. Entonces, según las costumbres, lo que decía hace un momento, en las costumbres judías, entonces una de esas columnas, yo considero que esa columna era el temor de Jehová. Y en esta analogía que estamos usando de edificar la casa, tenemos que considerar que una de nuestras columnas, todo lo que hagamos, todo lo que construyamos, edifiquemos, tiene que haber temor de Dios en nuestras vidas. Si usted va a hacer un negocio, usted tiene que tener temor de Jehová en su corazón. Si usted va a hablar con alguien, usted tiene que tener temor de Jehová antes de hablar. Que su columna para edificar eso que va a edificar sea el temor de Dios. Ahora, probablemente hay muchas personas que todavía hoy en día no actúan con cordura, ¿verdad? Usted se ha dado cuenta que de repente llegan y actúan sin prudencia, sin considerar bien las cosas, sin una medida de las cosas. Pero ¿sabe qué? Si tienen temor de Jehová, hay esperanza. O sea, la columna de la cordura es importante, pero es más importante la del temor de Jehová. Hay gente que no tiene cordura, pero aun cuando se equivocara, si tiene temor de Dios, hay esperanza para esa persona. Es que siempre hace las cosas rápido, ahí se va esto, pero si hay temor de Jehová en su corazón, hay esperanza para esa persona. Amén. Si algo se ha perdido en este tiempo es el temor de Jehová. Mire, estaba escuchando a un pastor de una iglesia al norte del país, y él estaba dando una enseñanza sobre el temor de Jehová. Y decía que todo lo que estamos viviendo es por falta de temor de Jehová en nuestras vidas. Y no solamente allá afuera de los que no conocen a Dios, aún al interior de la iglesia, del cuerpo de Cristo, se ha dejado de predicar el temor de Jehová. Ya no se predica en los púlpitos sobre el temor de Jehová. Se predica de la prosperidad, de que tú eres fuerte y de que vas a todo lo que hagas va a prosperar, ¿verdad? De que tú eres un campeón, de que todo te va a salir bien, ¿verdad? Todo se habla de todo menos de el temor de Dios. Ya no se habla que Dios, si tú no tienes temor de Dios, Dios va a traer castigo a tu vida, va a cumplir su palabra, que hay un infierno. Ay, no predique del infierno porque se nos va a ir la mitad de la congregación. Y predíquenos algo, háblenos bien, pastor. Predíquenos algo bonito, pastor. Que salgamos, ¿verdad? Animados. Pero no se deja de predicar el temor de Dios. Y por eso la iglesia de Jesucristo al interior está como está. Dicen algunos datos, alguna información en los Estados Unidos que hay más divorcios al interior de la iglesia en los Estados Unidos que fuera de la iglesia. Porque no hay temor de Jehová. Porque actuamos según me conviene o según me gusta o según yo pienso, ¿verdad? Y eso tiene que desaparecer. Se tiene que predicar el temor de Jehová. Entonces todo lo que estamos viviendo, corrupción, crímenes, violencias, porque no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. ¿A quién temo?
yo hago lo que yo quiera y punto. Pero cuando hay temor de Dios, no puedo hacer eso. ¿Cómo voy a hacer yo eso? Hay un Dios que todo lo ve y que va a haber un juicio. Y yo quiero presentarme bien delante de los ojos de Dios, no de los hombres, de Dios. Amén. Entonces necesitamos predicar más el temor de Dios. Ya vuelve Justo en el Blanco. Te hablamos desde Delorme. Nosotros somos gente que da cursos de maquillaje, corte, colorimetría, peinados, uñas y decorado de uñas. También tenemos servicio de afiladuría de herramientas, reparación de aparatos, atención de telemarketing a todo México. Asimismo, entregamos a domicilio. Delorme, todo un mundo de belleza para ti. No deje que sus cintas de video pasen al olvido. Convierta sus grabaciones a DVD y disfrútelas por siempre. Conversión digital, ediciones, transiciones, sonido, musicalización, video y fotografías. Mayores informes en los teléfonos. Conversión digital, tus recuerdos por siempre. Estás viendo Justo en el Blanco. Por eso hay tanta mentira, hermanos. Por eso hay tanta hipocresía, tanto engaño, tanta falsedad. Hoy tenemos que aprender que una forma de medir a los hombres es por el grado de temor. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Una forma de medir a los hombres es cuánto grado de temor hay en sus corazones, no cuánta habilidad tiene esa persona. El grado de un hombre no tendría que ser la medida cuánta habilidad hay, cuántos dones hay en esa persona, cuántas cualidades hay en esa persona, qué apariencia da esa persona, sino cuánto temor de Dios hay en su corazón. Así sería una buena manera de medir el grado de un hombre o una mujer. Si no tiene temor de Dios, diría Por eso yo les aconsejo en alguno de los grupos de crecimiento que tenemos, si tienen la oportunidad de platicar con alguno de los que se están postulando a cualquier puesto político, hazles preguntas que los meten en problemas. ¿Qué piensas del aborto? Y ahí los pones a sudar, porque quieren agradar a todos, menos a Dios. Quieren apoyar a los grupos proabortistas y quieren también a los no abortistas para ganar votos de todos. Entonces dan siempre contestaciones ambiguas, no definidas. Bueno, la vida es buena, pero también no sé qué. Pregúntale sobre esos temas y ahí te vas a dar cuenta si tienen temor de Dios o no tienen temor de Dios. Yo no voy a votar por ese. ¿No tiene temor de Dios? ¿Las cosas van a estar peor? ¿O no es cierto? Por falta de temor de Dios estamos viviendo lo que estamos viviendo hoy. Entonces, una manera de medir a una persona, a un hombre, a una mujer, no es tanto por su apariencia, ni por sus cualidades, ni por sus dones, sino por cuánto temor hay en su corazón. Una persona puede ser muy débil, pero si tiene temor de Jehová hay esperanza. Amén. ¿Qué columna vamos, hermanos? Bueno, todavía no termino la 2. Mire, la escritura dice que el temer a Jehová es apartarse del mal. El temer a Jehová es apartarse del mal. Aborrece el mal. La escritura que le leí hace un momento dice que aborrece el mal y ama el bien.
Cuando hay temor de Dios en el corazón de una persona, esa persona ama el bien y aborrece el mal. Ama el bien y aborrece el mal. Cuando alguien es hipócrita y dice una cosa por otra, esa persona no tiene temor de Dios. La hipocresía, Jehová la aborrece. Jehová aborrece la hipocresía. Si usted para quedar bien miente, entonces usted no tiene temor de Dios. Si usted está mintiendo, si usted no habla con honestidad, usted no tiene temor de Dios. Tan sencillo, hermanos. Ay, pastor, pero es una mentira piadosa. Usted está mintiendo. Y entonces usted no tiene temor de Dios, porque usted está diciendo una cosa y la realidad es otra. Ese es ser hipócrita, ¿verdad? La hipocresía no nada más se da en la infidelidad entre una pareja. Ay, eres un hipócrita, ¿no? Me dijiste que me amabas y ahora resulta. Se da en cada cosa que nosotros hacemos. Hablemos con verdad, hermanos. Tal vez te va a costar caro al principio, ¿verdad? Pero vas a tener temor de Jehová. Amén. Ay, Señor. Cuando usted teme a Dios, usted no va a actuar con hipocresía. El temor de Jehová es el freno del espíritu. Imagínese un coche. Usted va a pecar y el temor de Jehová es el que mete el freno. Se frena. Poco para el precipicio, ¿verdad? Eso es lo que hace el temor de Dios. Es el freno del espíritu. Te detiene a no hacer cosas que no le agradan a Dios, porque el hacer las cosas que no agradan a Dios es el mal. Y dice que el que tiene temor de Dios aborrece el mal. Amén. Aborrece el mal. Ya no es tanto tu temor a Dios que te da asco el pecado. Te da asco el pecado, hermano. Ya no quieres pecar, te parece repulsivo. Dices, no quiero. Pero si hay temor en tu corazón. Ahora, miren, el temor de Jehová, les decía que es un freno del espíritu que te tiene a no ver lo que tienes que ver. Hay cosas que uno no tiene que ver. Y tú de repente estás viendo la televisión y le pones en un canal y tú sabes que no tienes que ver eso. El Espíritu Santo te hace que le cambies o que apagues la televisión. ¡Pum! Pero si, no pasa nada, total. Todavía tengo media hora, me voy a sentar un ratito y luego ya veo. Temor de Dios te pone un freno. Cámbiale, apágala. El temor de Jehová es ponerle freno a cosas que no tienes que oír, que tú sabes que no tienes que oír. Que estás en una conversación y empiezan a hablar de no sé qué cosas y tú le pones, el Espíritu Santo le pone freno. O cambias la conversación o mejor te retiras de ahí. Ese es temor de Jehová. El temor de Jehová es que tú sabes que hay cosas que vas a actuar como no debes actuar y que le pones freno, te detienes, te refrenas. Sabes que no puedo hacer eso. Tenía ganas de hacerlo, pero no lo voy a hacer. Cualquier cosa. La carne está enferma, hermanos. La carne está enferma. Hay gente que está débil. Yo te pregunto, ¿quién es fuerte? ¿Quién es fuerte? Solo el Señor. Solo Jesús. Solo Él es fuerte. Amén. Y necesitamos su fortaleza. Por eso dice la palabra, diga el débil. Ay, hermanos, lo dicen con tanta debilidad que no me lo creo. Diga el débil. Fuerte soy. Amén. Porque así con esas expresiones, hermanos, no me animan, hermanos. Mire, hay personas que han llegado tan bajo que han llegado a ser juguetes del pecado y de las emociones. Así. De repente yo escucho cada historia, hermanos, que digo, y Señor, llegó a ser un juguete de las emociones y del pecado. Hagan cuenta que el pecado hacía así. Ya no te quiero. Y cuando quiere regresa y lo vuelve a usar a esa persona. De las emociones y del pecado. Ese es llegar tan bajo porque no hay temor de Dios. Pero cuando uno les habla de acuerdo a la palabra, ellos se humillan y reconocen su pecado. Dios los perdona y Dios los hace libres. Porque hay gente que de repente sí dice, ¿sabes qué? Yo sí estoy metido en las drogas, ya no quiero eso, ya quiero salir de todo eso, aborrezco eso, Dios ayúdame, y se humillan y le piden perdón a Dios, Dios los levanta. A pesar de que estén en el lodo.
en el lodo, en lo más vil, en lo menos preciado, Dios los levanta. Pero también hay quienes se justifican y mienten y no reconocen su debilidad, ¿verdad? Esos son los religiosos. Dan una apariencia, se justifican, ponen una barrera para fortalecerse, se convierten en los abogados de su debilidad. Bueno, o sea, sí, o sea, a veces sí pasa eso, pero lo hago por esta razón y bueno, tú sabes, uno es hombre, uno es mujer y bueno, estoy en un ambiente muy difícil y, ¿me entiendes? Se vuelven abogados, son muy buenos abogados de su debilidad, la defienden. Oye, hermano, eso que estás, bueno, tú sabes, no me he podido divorciar por esta razón, pero bueno, mientras llega el divorcio me voy a buscar a una pareja y a ver qué pasa, y, ¿me entiendes? Y entonces van defendiendo su debilidad. Esos son los religiosos. Entonces la diferencia entre un religioso y uno que se humilla es que Dios te hace libre si te humillas y no defiendes, te reconoces necesitado de Dios y dices, Señor, no puedo con esto. He intentado, no puedo. Es una batalla que tengo todos los días. Te necesito, Señor. Perdóname. Amén. Pero si uno es religioso, no, bueno, pues todos tenemos errores, hermano. Todos pecamos, hermano. O sea, y yo conozco unos que están peor que yo, es que no me estés diciendo. Son buenos abogados y no han estudiado leyes, ¿Qué si estudiaron leyes? Ay, Señor. Al único que debemos justificar es a Dios, para que Él sea justo en sus juicios. A Él es el que tenemos que justificar. Como lo dijo David, solo contra ti he pecado, ¿verdad? David dijo eso, solo contra ti he pecado, Señor. Muchos de los desastres que vemos es por falta de temor de Dios. Cuando se te pase la carne, dile a tu hermano que está al lado, cuando se te pase la carne y no tienes temor de Dios, entonces viene el orgullo. Cuando se te pasa la carne y no tienes temor de Dios, viene el orgullo. Cuando pecas, cuando le haces más caso a tu carne y no tienes temor de Dios, te vuelves orgulloso. No, yo estoy bien. Hasta te miran así por encima del hombro. Estoy bien, ¿verdad? Hay orgullo porque no hay temor de Dios. Pero cuando se te pasa la carne, cuando se te pasa la mano y tienes temor de Dios, te humillas. ¿Y quién es el humilde y manso? Jesús de Nazaret. Él es el manso y humilde y tenemos que aprender de Él. Porque igual alguien puede decir, hermano, dijo algo a alguien de alguien, una palabra que no tenía que decir, pues ya la dije, ya ni modo, ya la dije, ya. Eso es orgullo. Pero si sabes que no debe haber, y vas con el hermano, ¿sabes qué? Perdóname, hablé de más, dije esto de ti, no debí haberlo dicho, te pido que me perdones, me arrepiento y sé que pequé contra ti y contra Dios, pero perdóname y ora, es más, ora por mí para que ya no vuelva yo a soltar la bocota. Eso es ser humilde. Amén. Pero cuando uno es orgulloso, que tú dijiste, no, yo no dije, yo, están inventando. No, yo solamente opiné, pero yo no dije nada de ti. Eso es orgullo. Y se nos puede pasar la mano en cualquier momento, pero hay que saber humillarse, como Jesús lo hace. Amén. Cuando se te pasa la mano hablando, como te había dicho, cuando se te pasa la mano haciendo cosas que no debes de hacer, puedes ir a buscar a tu hermano y le pides perdón. Amén. El actuar equivocadamente es de humanos, ¿o no? Pero el actuar en el temor de Dios es divino. Amén. El actuar equivocadamente es de humanos, el actuar en el temor de Dios es divino. Pídale a Dios aumentar el temor de Dios. Dejemos de ser abogados de nuestras debilidades. Dejemos de estar defendiendo nuestra causa, nuestro propio derecho. Es que yo llevo años y tú sabes lo que significa eso. No, es que yo tengo derecho, yo tengo por ley, por antigüedad. Ay, Señor. Como decía Pablo, cada día muero, cada día muero.
quiero morir al pecado y a la carne. No lo he logrado, pero eso deseo morir a la carne y al pecado. Amén. Esa debe ser nuestra oración. Señor, anhelo morir al pecado y morir Señor, a la carne. Ya no quiero, como Pablo decía, cada día muero. No moría solamente, por eso Pablo decía, porque vivir es Cristo y morir, ¿qué es? Ganancia. Y no solamente se refería a morir en lo natural, físicamente, sino morir a los deseos de la carne y el pecado. Dice, morir a eso, a mi propio derecho, a mis propios deseos. Eso es ganancia. Amén. Eso es ganancia, hermanos. Tercera columna, ciencia de los consejos. Proverbios 8:12. Ahí están en Proverbios 8:12. Le pusieron la marquita, hermanos. Estamos construyendo nuestra casa, amén. Aleluya. 8:12. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Tercera columna, ciencia de los consejos, es la tercera columna. Ya vimos una, es cordura. Ya vimos la otra que está en medio, temor de Jehová, temor de Dios. La otra columna es ciencia de los consejos. La ciencia de los consejos está arriba. Luego lo que sostiene la ciencia de los consejos es la sabiduría. Y lo que sostiene la sabiduría, el fundamento de la sabiduría, es el temor de Jehová. Y lo que está encima del temor de Jehová es el carácter de Dios. El carácter de Dios es santidad, el carácter de Dios es justicia, el carácter de Dios es misericordia, el carácter de Dios es verdad. Así es el carácter de Dios. Así es el carácter de Dios. Y nosotros necesitamos anhelar el carácter de Dios, vivir en santidad, consagrados para el Señor. En la mañana orábamos, Señor, fuego de santidad sobre tu iglesia, fuego de santidad sobre las naciones de la tierra. Señor, necesitamos tu carácter, tu misericordia, ser hombres y mujeres misericordiosos, ¿verdad? Un hombre misericordioso es aquel que le da al otro lo que no se merece, se lo da por amor, simplemente como lo ha hecho nuestro Jesús precioso. Por eso dice que aborrece la maldad. El carácter de Dios aborrece la maldad. El carácter de Dios aborrece la hipocresía. Mire, cuando usted y yo estamos buscando la voluntad de Dios en su reino, ¿verdad? Imagínese usted orando y leyendo la palabra de Dios, sumergido, buscando la presencia de Dios, su voluntad, toda la sabiduría de Él. Entonces, cuando usted se vuelve usted un perito para aconsejar, se vuelve hábil para aconsejar. El consejo de Dios viene en automático. Por eso David era un hombre sabio, por eso Salomón era un hombre sabio, porque buscaban de continuo al Señor, buscaban ese consejo de ciencia, ¿verdad? Y cuando venían a ellos sabían aconsejar, así eran hábiles, eran peritos para aconsejar. Aconsejaban de acuerdo al carácter de Dios. Oye, ¿qué hago con esto? Haz así, así. Te vuelves perito. Pero si no buscamos esa presencia de Dios, no nos sumergimos a buscar de Dios, entonces no vamos a poder aconsejarnos ni a nosotros mismos ni a nadie. Escúcheme, cuando uno va a aconsejar no es difícil si uno tiene las 7 columnas. Cuando usted tenga las 7 columnas en su casa espiritual, usted va a aconsejar con mucha facilidad. La gente, usted se va a volver como esa Débora que dice que estaba sentada debajo de una palmera y la gente iba y le buscaba consejo. Vamos con Débora, con Deborita, te aconseja con sabiduría, porque Débora tenía las 7 columnas en su casa, en este templo. Había temor de Dios, había cordura, había ciencia de consejo. Necesitamos esas 7 columnas en nuestras vidas, familia. Amén. La casa, si no hay, fíjese, la ciencia, en resumen, la ciencia de los consejos es la casa. La ciencia de los consejos es la casa. Si no hay cordura, no hay sabiduría. Si no hay temor de Dios, no hay sabiduría. Amén. Cuarta columna, ¿estoy con la cuarta? Proverbios 8:14. Sígame con su vista, por favor, hermanos. Pónganse de pie porque algunos se me están quedando ahí como muy cómodos. 8:14, cuando lo encuentre se pone de pie para que me ayude a leerlo. Cuando lo tenga me dicen, familia. Conmigo, ¿con quién? Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia y mío es el poder.
Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia y mío es el poder. Puede tomar su lugar, hermanos. Entonces la cuarta columna se llama buen juicio. Dígale al que está a su lado, buen juicio. El buen juicio tiene que ver mucho con esta parte que leímos del 14. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Ser sensatos, ¿verdad? Ser sensatos. Mira, en una traducción interlineal que encontré, en esta porción que dice buen juicio, lo busqué abajito del pasaje y dice sonido de la sabiduría. Así dice, sonido de la sabiduría. O sea, el buen juicio es el sonido de la sabiduría. Cuando usted escucha un sonido, cualquiera, usted sabe a qué se está refiriendo ese sonido. Usted a lo lejos escucha unas cuerdas sonando y dice, es una arpa o una guitarra, ¿no es cierto? Es el sonido de la guitarra. Cuando usted escucha un claxon o un piano, usted dice, son las teclas de un piano, ¿no? Escucha un sonido así, muy bonito, no está la pianista, ya se nos fue. Pero cuando escucha el teclado, usted dice, este es un sonido de un piano. Cuando alguien tiene buen juicio, usted está escuchando el sonido de la sabiduría. Imagínate que alguien va pasando y estás dando un consejo y dice, eso es sabiduría, por el sonido que produjo, por el consejo que dio. Wow. ¿Qué tan musicalmente es usted cuando usted da un consejo? O se escucha tan, 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 ¿sí? O se escucha musicalmente agradable. Hasta el que aconsejó se va así hasta, ay, qué bonito, ¿ah? Qué bonito me aconsejó, ¿verdad? Tengo paz en mi corazón, porque hay sabiduría, es el buen juicio, amén. Entonces la otra columna es buen juicio. Número 5, columna número 5, inteligencia. Inteligencia, dice el Proverbio 14. Estos dos están contenidos en Proverbios 14. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, dice la sabiduría. Yo soy la inteligencia. No solamente la sabiduría, sino también la inteligencia. Amén. La sexta columna. Dice ahí mismo en el Proverbios 8:14, dice, mío es ¿qué? El poder. Y el poder, ¿verdad? Mío es el poder. Entonces la sexta columna se llama poder. Estaba buscando un texto que les leí. El poder, mío es el poder. Amén. ¿En qué columna me quedé? ¿En la sexta? Y la séptima se llama justicia. Todos digan justicia. Vayan al 8:20, por favor. Dice, por vereda de justicia guiaré por en medio de sendas de juicio. Amén. Por vereda de justicia. Entonces la séptima columna se llama justicia. Fíjese, en su casa de ustedes tienen un esposo, una esposa, ustedes tienen hijos, ustedes tienen tal vez un ministerio. Si ustedes quieren tener resultados y ser edificado, eso que ustedes están haciendo ahora, si ustedes quieren además edificar a los demás, ustedes necesitan tener esta última columna que se llama justicia. Fíjense, hay un canto muy hermoso que dice que los cielos destilan tu justicia, ¿verdad? Y la justicia, hay una justicia terrenal y hay una justicia divina o de Dios. Cuando uno pide justicia, cuando vemos casos en la tierra que están pasando cosas y uno dice que se haga justicia sobre esa familia o sobre ese hombre, ¿verdad? Lo cual estamos pidiendo en el entendimiento de la justicia terrenal, estamos pidiendo que se le dé a cada quien lo que se merece, ¿verdad? Si alguien tiene la culpa, que se le castigue, ¿verdad? Y si el otro no tiene la culpa, pues que se le dé libertad o se le premie o lo que sea. Pero en la justicia de Dios no opera así. La justicia de Dios no es que venga Dios y baje y le ponga a cada quien en su lugar, ¿verdad?
La justicia de Dios es todo lo que es el carácter de Dios. La justicia de Dios es su misericordia, la justicia de Dios es su amor, la justicia de Dios es su misericordia, su perdón, ¿verdad? Su transparencia, todo lo que Él es, todo el carácter de Dios, eso es la justicia de Dios. Entonces, cuando nosotros oramos pidiendo la justicia de Dios sobre la tierra, no estamos pidiendo que venga Dios y le ponga sus cocolazos a cada quien, que Él tiene que ponérselos, sino que estamos pidiendo, Señor, derrama tu amor sobre la tierra, derrama tu misericordia sobre los habitantes, ¿verdad? Todo lo que tú eres, Señor, sea sobre la vida de cada uno de los que habitamos aquí. Entonces, esta columna de la justicia habla de esa justicia divina. Usted tiene que tener en su casa esa columna. Y usted tiene que ser como Dios, como Jesús. Aplicar la justicia de Él, ¿verdad? Él, la esencia, el carácter de Dios, esa es la séptima columna, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas columnas tenemos? 7, ¿verdad? Dijimos la cordura, temor de Dios, ciencia de consejo, buen juicio, inteligencia, poder y justicia. Todo lo que usted haga, hermano, de hoy en adelante considere. Es más, llegue a su casa, cómprese un papel, póngale ahí todas las 7 columnas y pégalo en un lugar visible. Todo lo que voy a decir, lo que voy a hacer o lo que voy a hablar, lo voy a hacer con estas 7 columnas para edificar algo que realmente sea para bendición. Amén. Regresemos a Proverbios 9 y con este texto vamos a cerrar. Proverbios 9, que fue el principio de nuestro texto inicial aquí en la predicación, pero luego vamos a leer un poquito más adelante porque quiero que encuentren algo que es muy importante. Amén. Cuando todos estén ahí me dicen, por favor. Aquí también está tipificando, porque habla de la sabiduría y habla de la mujer insensata. Está personificándose la sabiduría y la mujer insensata. La mujer insensata en este pasaje representa el pecado. Amén. Dice, fíjese, la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. Mató sus víctimas, mezcló vino y puso en su mesa. Envió sus criadas sobre la más alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad la simpleza y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. 7. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. 11. Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Amén. Hasta ahí. Si usted lee con más calma el pasaje que le acabamos de leer, usted va a encontrar las mismas 7 columnas en este pasaje. No solamente en Proverbios 8, también en Proverbios 9 va a encontrar ahí las 7 columnas, ¿verdad? Va a encontrar la inteligencia, el consejo, ¿verdad? Todos los 7 columnas los va a encontrar ahí. El temor de Jehová, todos los va a encontrar. Aquí está la sabiduría que no es de este siglo, hermanos. En esta palabra está la sabiduría que no es de este siglo. Aquí encontramos todo lo que necesitamos para educar a tus hijos, para llevarte bien con tu pareja, para hacer ese negocio, para llevarte bien con tus vecinos, ¿verdad? Para todo lo que quieras hacer, aquí está. ¿Qué familia tan hermosa tú tienes? Que te dijera alguien. ¿O qué ministerio tan precioso tienes? Y tú le puedes decir, es porque me apoyo en la sabiduría de Dios. Dios me da su sabiduría y por eso puedo hacer lo que tengo que hacer. Esto es lo que ha edificado las 7 columnas del Señor en mi vida. Amén. Están presentes las 7 columnas. Amén. Estás viendo Justo en el Blanco. Así es, como es importante saber que Dios está pensando en nosotros a través de esta enseñanza, de cómo podemos edificar nuestra casa, no solo la casa espiritual, es decir, nuestro templo, este templo del Espíritu Santo, sino también la casa de Dios y todo aquello que nosotros edifiquemos, un proyecto de vida, una relación con las personas, cada cosa que nosotros emprendamos y edifiquemos,
puede tener este fundamento de las 7 columnas. Pero más allá de todo esto, la sabiduría está siendo personificada en este Proverbios 8:35 que dice, porque el que me halle hallará la vida, ¿verdad? Y realmente quien es la sabiduría de Dios es Jesucristo mismo. Y Jesús le está diciendo en esta hora a usted que nos mira por televisión, que si usted halla a Jesús, usted va a hallar la vida. Y no solamente una vida en abundancia aquí sobre la tierra, sino una vida eterna, ¿verdad? Una vida después de este tiempo que estemos sobre la tierra. Así es que si usted nunca ha tomado una decisión por Cristo Jesús, yo le invito a que lo haga en esta hora. Ahí donde usted está en su lugar, cierre sus ojos y repita conmigo después de mí esta oración. Padre eterno, reconozco que tú eres Dios y que me amas tanto que has dado a tu Hijo Jesucristo para que yo tuviera el perdón de mis pecados. Jesús, yo te agradezco tanto tu sacrificio en la cruz. Sé que moriste y que tu sangre preciosa fue suficiente para limpiarme y perdonarme de todos mis pecados. Hoy yo sé que tú resucitaste de entre los muertos, ya no estás en una tumba ni en una cruz, estás a la diestra del Padre. Hoy te reconozco como mi Señor y mi suficiente Salvador, y te pido que me perdones todos mis pecados y que me hagas uno de tus hijos. Te lo pido todo esto en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, queremos tener noticias de usted. Llámenos, escríbanos a nuestros medios de contacto y pronto, muy pronto, sabremos que Dios está haciendo cosas maravillosas en su vida. El tiempo se nos ha terminado. Lo esperamos en la siguiente emisión de Justo en el Blanco. Que Dios los bendiga. Estás viendo Justo en el Blanco. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Daniel Valles, director nacional del proyecto Avanza Sin Tranza. Estamos aquí en la ciudad de Cuernavaca, donde estamos instalando un precomité. Y aquí la gente me pregunta, como en todo el país, ¿qué es Avanza Sin Tranza? Avanza Sin Tranza es un movimiento 100% ciudadano que busca provocar la concientización para la transformación de las personas para que decidan voluntariamente, meditadamente, el no involucrarse en actos que tengan que ver con la corrupción. Ya mero llegamos, apúrate. La fila está larguísima. No vamos a llegar a tiempo. Papá, avanza sin tranza. Ah, tienes razón, mija. Es mejor avanzar sin tranza. Delorme. Nosotros somos distribuidores de productos de belleza Vela, L'Oreal, Cool, Hidracolor, muebles, accesorios y equipo para estéticas, academias, salas de belleza y spas. Sabemos que lo que te ofrecemos no lo imaginabas ver, pero lo que importa es que tú supieras dónde encontrarnos. Y para ti que te preparas para ser un profesional de la belleza, queremos apoyarte con descuentos desde el 10 y hasta el 30% al surtir tu lista de materiales. Suena increíble, pero es una realidad para ti en Delorme. Visítanos, no lo pienses más.
amándome. Yo puedo confiar que todo obrará para mi bien.